Hola, Ranting Dragon aquí con un nuevo video y hoy les quería hablar de algo curioso. Bueno, para empezar, quiero decir, se me ha estado acabando el material para hacer reseñas, sobre todo porque he tenido pequeños contratiempos que me han impedido básicamente probar cosas que no sean mainstream. O sea, por problemas de red no he podido ponerme así como a dedicarme a ver series, por cuestiones económicas no he puesto a jugar videojuegos, entonces se me ha ido acabando el material de reseñas, no voy a mentir. Básicamente porque las cosas que quisiera reseñar no he tenido la oportunidad de hacerlo. No digo que se van a acabar, sino que a partir de ahora voy a incorporar más lo que son en la sección de entretenimiento cosas, por ejemplo, como análisis, incluso teorías, aunque no al nivel así como teorías salidas de la bolsa, como tipo Game Theory o esos canales, que justamente hacen todo un estudio de por qué algo es como ellos dicen, sin ninguna base más allá de hacer estudios básicamente externos, sino básicamente analizar obras para encontrar lo que es una posible respuesta a una pregunta que esté plagando a algunos. Por ejemplo, tengo planeado uno sobre la identidad de Sebastián Michaelis, o sea, qué demonio representa si hablamos de demonios de la mitología. Y también tengo otros análisis planeados y ahorita quería hacer un análisis de un problema que aparece en una de las películas que más me gustan. Yo no tengo como tal una película favorita, pero esta es una película que a mí me gustó mucho, que es Final Fantasy VII Advent Children, que es la película que es como la secuela que cierra Final Fantasy VII. Y pues está bien, no es una buena película, pero está bien. ¿Por qué digo que no es una buena película? Porque tiene un error muy, muy grande. Y es de lo que voy a hablar hoy. Probablemente es un video corto porque básicamente voy a enfocarme en ese error, no en la película como tal. Lo que ocurre es que es una película buena. La trama está relativamente bien hecha, está bien pensada, es interesante, los personajes son agradables. El verdadero problema es que manejó muy mal a su elenco. ¿Por qué? Como cualquier RPG japonés, tiene una cantidad de personajes bastante extensa. Muchos RPGs japoneses tienen básicamente un equipo bastante largo, sobre todo Final Fantasy tiene esto de que incluso tienes que cambiar integrantes en tu equipo para incluir a más integrantes. Y en esta película básicamente solo eran Cloud y Tifa. No es que los otros personajes estuvieran ausentes. De hecho, sí hacen aparición, pero la mayoría de esas apariciones son muy cortas. La gran mayoría del tiempo está enfocado en la situación de Cloud, Tifa y los niños del orfanato que no eran relevantes en el juego. Y que básicamente nada más ganan relevancia en esta parte. Y básicamente ganan relevancia porque los están usando justamente como una forma de resucitar a Sephiroth. También Sephiroth estuvo muy mal manejado. ¿Por qué? Porque Sephiroth es el jefe final, invencible, no sé qué, literal regresa de la muerte para que le pateen el trasero en los últimos minutos de la película. Ni siquiera tiene muchas líneas, básicamente no dice mucho. Tienen más líneas lo que eran remanentes, que son estos tres niños emos, que bueno, uno de ellos no es tan emo porque de hecho es muy mamado, pero los otros dos son súper emos, literal se pone a llorar uno de ellos, tienen lo que emo andrógino, toda la cosa. Estos tres niños emos, cuyo único propósito es revivir a Sephiroth y después de eso, básicamente convertirse en Sephiroth, los tres, volverse a funcionar en Sephiroth, para revivir a las células de Genova. No estaba tan mal, pero estos tres personajes en ningún momento ni siquiera te plantean realmente que tengan una conexión muy fuerte con Sephiroth. Hubiera sido más interesante si repetidamente viéramos a Sephiroth, básicamente en sus mentes, apareciendo como manifestación ante ellos o alguna cosa así, básicamente llamándolos, pero aquí es donde ocurre la frase que dicen show don't tell, o sea, muéstralo en lugar de decirlo,
Porque básicamente lo que tienes es a estos tres emos diciendo repetidamente sus planes, diciendo repetidamente sus deseos, diciendo repetidamente que escuchan el llamado de su madre, ni siquiera de Sephiroth, pero reviven a Sephiroth primero por alguna razón. O sea, se supone que la mamá es prioridad, pero Sephiroth primero. Eh, Todo esto desencadena en que básicamente la aparición de Sephiroth se siente un tanto anticlimática y sobre todo que se pueda percibir como que nada más estaba ahí por estar ahí, que realmente no es la amenaza que era antes, que estos tres niños hemos eran más peligrosos que él, lo cual no es nada bueno para Sephiroth. ¿Por qué? Porque era el jefe final del juego. Era básicamente el gatillo de toda la problemática justamente junto con Genova. Pero aquí no, aquí queda reducido a un pequeño cameo, se podría decir. Aparece, dice un par de líneas amenazantes, lo ataca Cloud con básicamente todo, o sea, literal utiliza una habilidad que consiste en usar todas las espadas que tiene. Y después de eso, de nuevo dice otra línea amenazante y se muere. Bueno, ni siquiera se muere, sino que desaparece diciendo básicamente un volveré y desaparece. Estuvo mal manejado. Nótese que no digo que la película sea mala ni que estuviera mal escrita, sino que tenía un elenco muy amplio, el cual tanto por cuestiones de tiempo como por cuestiones yo creo que de dinero no se aprovechó bien. Por ejemplo, hacen aparición básicamente todos los personajes de Final Fantasy VII, hace aparición Vincent, Barret, Yuffie, Red, todos. Pero la gran mayoría de ellos, de hecho, tienen muy pocas líneas, tienen muy poca presencia. Yuffie tiene que tres líneas, aparecen básicamente todos al final. O sea, todo este tiempo es básicamente Tifa buscando a Cloud y tanto Cloud como Tifa agarrándose a trancazos con estos niños emos y tratando de rescatar a los niños desaparecidos del orfanato. También, obviamente, es un problema y no es como que Tifa sea una cabrona insensible. Y estos niños del orfanato asustados porque se dan cuenta de lo que está pasando y otros están totalmente bajo control de Sephiroth y todo el tiempo hablando de Sephiroth, Sephiroth, Sephiroth sin que haga una aparición hasta el final. Justamente el problema es que manejaron mal al elenco por tener un elenco muy amplio, limitados a tope 3 horas, que es lo que normalmente lo más dura una película, 4 si quieres verte mamón, pero esta creo que de hecho duró 2. Entonces a tope 3 horas, limitados y con problemas económicos, porque esta es una realidad. Square Enix, sobre todo en su división de cine, les fue tan mal con la película de Final Fantasy gringa que se hizo que estaban incluso indecisos de producir esta. O sea, esta película fue algo como un último intento y una forma de presumir la nueva tecnología que tenían visualmente para sus juegos, con la cual podían hacer gráficos todavía más fotorrealistas que los que tenían en aquel entonces. Y visualmente queda hermosa, o sea, justamente cumplió bien su propósito, cerrar Final Fantasy VII, ser visualmente agradable, complacer a los fans, recuperar las pérdidas que les causó la otra película de Final Fantasy, demostrar que se podía hacer una buena película de Final Fantasy, cumplió con todo su propósito y se quedó ahí. Cumplió con su propósito y se limitó a eso. Básicamente, tu función es hacer bien lo que se hizo mal antes, presumir la tecnología que tenemos, cerrar la saga favorita de todos para que ya podamos pasarnos a otras. Ya está ahí. Obviamente que Final Fantasy VII dejó marca en el público y entonces por más que trataron de regresarse a otras, siempre terminan regresando a Final Fantasy VII. Lamentablemente no fue lo mismo con el 12, que es personalmente mi ambientación favorita de Final Fantasy. O sea, a mí me encanta Ivalice, pero tal vez es porque soy medio furro y hay mucha cosa furro ahí, pero al final esa es la saga que no, parece que a muchos no les gustó y no pegó. A la vez parece que a muchos sí les gustó y que hay mucho furro porque de todas formas fue lo suficiente para que hicieran incluso cameos en otras ambientaciones, como fue en Final Fantasy XIV, literalmente hay una conexión entre los mundos y toda una cosa y
Square Enix debe darse un descanso de Final Fantasy. Eso ya nos quedó claro. Y tal vez contratar nuevos escritores. Propongo, propongo, puedo hacer unas historias bien chingonas con furros, pero buenas. Bueno, no, no todas mis historias son con furros, no nada más las que he publicado. Este, justamente yo como escritor pude notar esto, ¿no? O sea, a veces pasa, a veces nos pasa que tenemos muchos personajes y hay que darle su lugar a cada personaje y a veces no te alcanza el espacio, no te alcanza el tiempo para hacerlo. A veces tienes que hacer una secuela solo con el propósito de darle protagonismo a un personaje que hizo una aparición corta en un libro anterior. Esto pasa, esto pasa, ¿no? O sea, nos gusta un personaje, queremos incluirlo y sabemos que no le hicimos justicia en el libro anterior, entonces hacemos que sea vocal en el siguiente libro. Lo que ocurrió con Final Fantasy VII, bueno, con la película, es que justamente el juego había establecido una cantidad muy amplia de personajes principales, una cantidad muy amplia de personajes en general, que es algo totalmente normal en los RPGs, en especial en los RPGs japoneses, donde tú trabajas con un equipo, porque es más común en los RPGs americanos que tienes a un solo personaje, por ejemplo, Geralt, del tipo Dragonborn de Skyrim, um, tienes, bueno, como decía, a un héroe, a un solo héroe, y un elenco de personajes no jugadores que a veces actúan de soporte y a veces están, a veces no, y no son focales a la trama. Su perspectiva no es importante, pero en los RPGs japoneses es más común que tengas todo un equipo de personajes, que tengas como unos, no sé, de 4 a 10 personajes principales, si no es que más pueden llegar a ampliarse hasta 12. Golden Sun, de hecho, se dio con eso porque justamente introduce un elenco bastante amplio. Final Fantasy tiende también a esto, un elenco grande, o sea, literal pueden llegar a extenderse a 10 personajes. El Hyper Dimension Neptunia, eso sí es jugar sucio. Ellos sí tienen un elenco bastante amplio porque tienes de entrada tienes un equipo limitado a 3, pero puedes armar una cantidad enorme de equipos de 3. Es bastante, bastante abundante la cantidad de personajes. Esto se vuelve un problema cuando estás limitado a 2 horas de serie o de película. O sea, bueno, no de serie, justamente de película. Cuando estás limitado a 2 a 3 horas, no puedes meter a todos los personajes con la misma presencia, no puedes meterle líneas a todos. Y ese es el problema, básicamente, que la gran mayoría de los personajes que tienen líneas son Cloud, líneas, no tanto presencia como líneas, Cloud, Tifa y uno de los niños M. Uno de los niños M, no los otros dos. Básicamente tienes a 3 personajes diciendo la gran mayoría de las líneas. E increíblemente también en eso les salió mal. Porque incluso estos personajes tienen muy pocas líneas. ¿Por qué? Escenas de acción, secuencias lentas, situaciones silenciosas. No hubo mucho desarrollo de personajes. Básicamente lo único que entendías era, todos están creciendo, Cloud está deprimido, porque está creciendo y no supera sus traumas. No es una realidad, también maneja eso, ¿no? De que tiene que superar todavía el trauma de Zack, el cual nunca parece superar por completo, y el trauma de Sephiroth, el cual sigue empeorando, sobre todo porque Sephiroth no se muere. Entonces, todos básicamente están afectados por esta situación, pero no hay muchos diálogos y es básicamente enfocado en concluir el desarrollo de personajes del juego. El personaje con más desarrollo es justamente este niño de Mokosa, algo así se llama. Es el personaje con más desarrollo en toda la película. Y no es un desarrollo en la dirección correcta, honestamente. ¿Por qué? Porque es un personaje, es un idiota, es irritante, no es un buen, no es un buen antagonista cuando ya dejaste marca con Sephiroth. Es un buen antagonista por sí solo, pero cuando ya dejaste marca con Sephiroth no es tan fácil. Justamente fue para muchos un mal reemplazo de Sephiroth. Y el regreso de Sephiroth al final, en lugar de, no sé, una transformación nueva, algo así, dañó más la imagen de este tipo. Sobre todo porque sus hermanos se mueren en lugar de fusionarse con él como se suponía que iba a ser. Entonces te deja como
te deja en una actitud de, ¿eso es todo? Y ese es el cierre, o sea, ese es el final de Final Fantasy VII. Y es como, ¿eso es todo? ¿Eso es todo? Y digo que es el final porque todo lo demás son precuelas. No es mala película. Como dije, es una de las películas que más me gustan. Es una película que me gusta mucho. Pero manejó mal esa parte. Manejó muy mal a sus personajes. Mucho fue por su insistencia justamente de mezclar fanservice con una trama muy limitada y poco desarrollo de personajes y enfocar el desarrollo de personajes en justamente los favoritos de los fans. No creo que pudiera hacerse mejor, desafortunadamente también es una realidad, no creo que pudiera hacerse mejor en ninguna otra circunstancia. Creo que es lo mejor que podía sacar con las limitantes de tiempo de una película. A mí no me gusta eso en muchas veces de las películas. Por la cantidad de tiempo tienes que hacer atajos, tienes que recortar cosas, ahorrarte desarrollo de personajes, sacrificar elementos que de otra forma serían mejores. Obviamente esto no afecta tanto a las películas que originalmente son películas, que están diseñadas para ser películas porque ya está planeado con base en ese tiempo, pero cuando haces una adaptación a cine o una secuela a cine de algo, te arriesgas a eso. Mm, te arriesgas a perder ciertos elementos por las cuestiones de tiempo. O también, sí se puede hacer bien, por ejemplo, las películas que he visto que lo han hecho bien, la gran mayoría son de anime, por ejemplo, está esta película de Goblin Slayer que lo que hizo fue tomar un arco, un arco nada más, y completarlo en una película. Quedó bien justamente porque lo que hizo fue tomar un pedacito, no una parte, no todo. O por ejemplo las películas que no son canon de My Hero Academia que lo manejan bien porque lo que hacen es plantear una situación que no está realmente influyendo ni conectando del todo con la trama principal, sino que es una situación que se puede justamente resumir. Está diseñado para durar esas 2 horas y ya. Pero cuando lo que quieres hacer es cerrar algo con una cantidad enorme de personajes, con poco tiempo, con poco dinero, enfocado más en el aspecto técnico, o sea, la situación no era propicia para esa película, o sea, tenía todas las de perder. Y ganó, así que realmente salió bien, solo que no pudo manejar bien a sus personajes, no pudo manejar bien su desarrollo, no pudo manejar bien su presencia. Muchos personajes quedaron de fondo, Yuffie y Barret principalmente. Debido a esta situación, y incluso el mundo entero de Final Fantasy VII queda muy de fondo, las criaturas, los territorios que son parte de la experiencia de jugar un RPG no pueden ser explorados en 2 horas. Realmente afectó mucho la cantidad de tiempo esta película. Aún así la recomiendo ampliamente y creo que deberían de verla. Y si vieron este video probablemente ya la debieron haber visto porque les salen spoilers, entonces ya se chingaron. Y si se quejan, ya se chingaron porque esta película tiene más de 10 años, hasta donde sé. En serio, ya se chingaron. Bueno, eso es todo por hoy. Red Dragón se despide. Yo tampoco estoy de acuerdo con la censura que le hicieron a FIFA. Que tengan excelente día.